Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver el tema de la genética como una ciencia. Vamos a comenzar. La genética es una ciencia del siglo XX. Fue nombrada así en 1905 por William Mason, quien inició el redescubrimiento de las leyes Mendel. Él fue un defensor del evolucionismo y observó que en general las especies son muy diferentes entre sí, así como que determinados rasgos distintivos de un tipo de organismo pueden aparecer o desaparecer súbitamente de una generación a otra. Él también sostuvo que la evolución se produce por una serie de saltos repentinos y discontinuos y no gradual y progresivamente. Hizo una publicación en 1894 en donde sus ideas materiales para el estudio de la variación. En 1900, él hizo un análisis de las teorías de Gregor Johann Mendel según los experimentos realizados con ciertas plantas, como bien mencionamos en la clase anterior. Descubrió que los trabajos de Mendel explicaban algunas de sus propias observaciones y se convirtió en uno de los primeros defensores de la genética mendeliana. En 1905, él acuñó el término genética para designar a la ciencia que se dedica al estudio de los fenómenos de la herencia y de la variación. Algo también muy importante es que en 1901 él había introducido distintos términos que fue como alelomorfo, homocigoto y heterocigoto. Bien, la genética, como bien sabemos, es el estudio de la herencia, el proceso en el cual el padre le transmite ciertos genes a sus hijos. La apariencia de una persona, por ejemplo, la estatura, el color, el cabello, de la piel y de los ojos. Esto está determinado por los genes. Hay algo muy importante que también al estudio de los genes, podemos identificar la probabilidad de contraer ciertas enfermedades. También podemos determinar las capacidades mentales del ser vivo y también podemos determinar ciertos talentos naturales de él. La genética es la rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Y los genes son las unidades de información que se emplean en los organismos para transferir un carácter a la descendencia. El gen contiene codificadas las instrucciones para sintetizar todas las proteínas de un organismo. Estas proteínas son las que finalmente darán lugar a todos los caracteres de un individuo, que es el fenotipo. Vamos a ver este pequeño concepto, lo vamos a ver más adelante, qué es un fenotipo. ¿Qué es el fenotipo? El fenotipo se va a referir a las características físicas y observables de un organismo, de un ser vivo, como su apariencia, su comportamiento y sus rasgos visibles. Estas características van a ser el resultado de la interacción entre los genes, que es la información genética heredada, el ambiente en el cual vive el organismo. Puede incluir aspectos como el color del cabello, también la estatura, también la forma del cuerpo, la personalidad y muchas otras características visibles, ¿ok? Es importante destacar que el fenotipo está determinado por la genética y que está también condicionado con los ambientes, con los factores ambientales que pueden influir cómo se van desarrollando el individuo. También podemos decir que el genotipo, que otra definición, el genotipo es la composición genética de un organismo heredada de sus progenitores, mientras tanto que el fenotipo es cualquier característica o rasgo observable de un organismo como su morfología,
su desarrollo, sus propiedades bioquímicas, fisiológicas y comportamiento. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es su objetivo? La genética adquiere una especial relevancia cuando estudia la transmisión de enfermedades, del mismo modo que se hereda de padres a hijos. El color de los ojos, también existen enfermedades que se pueden transmitir a la descendencia. En este caso se habla de enfermedades genéticas o hereditarias, que también son conocidas como trastornos genéticos. Son un conjunto de enfermedades que van a estar causando cambios en el material genético que es el ADN de una persona, y estas enfermedades se transmiten de generación en generación. Esto puede decir que se heredan de padres a hijos, pero un trastorno genético se produce cuando uno o varios genes están alterados. Si esta alteración genética se transmite, pues lo que va a pasar es que va a haber una descendencia y se va a tratar de un trastorno genético hereditario. Entonces, nos preguntamos, ¿todas las enfermedades genéticas son hereditarios? Pues la respuesta es no. Debemos aclarar que no todos los trastornos genéticos son hereditarios, ya que a menudo no se transmiten a los hijos. Y si hacemos un listado de algunas enfermedades hereditarias, trastornos genéticos, podría ser el cáncer. Por ejemplo, el cáncer de piel, cardiomiopatía hipertrófica, la artritis, el síndrome de muerte súbita, síndrome de Marfan, cáncer de mama, cáncer de próstata, cáncer de pulmón y dismorfia muscular, entre otros. Bien, dando una pequeña retroalimentación en esta diapositiva, nos preguntamos nuevamente, ¿qué es un gen? Pues entonces vamos a responder que el gen es la unidad funcional y física de la herencia. Son segmentos de ADN y la mayoría le dicen al cuerpo cómo producir proteínas específicas. Los genes llevan la información que van a determinar nuestros rasgos, es decir, el aspecto como las características de cómo somos y qué nos transmiten nuestros padres. La composición genética de una persona se llama genotipo. Muchas características personales, como la estatura, son determinadas por más de un gen. Sin embargo, algunas enfermedades pueden ser también ocasionadas por un cambio en un solo gen. Genoma y exoma. Como bien sabemos, el genoma es el material genético el cual lleva en un organismo en particular y se va a heredar de generación tras generación. El exoma es una secuencia de todos los exones de un genoma que refleja la parte de codificación de proteínas de un genoma. En los seres humanos, el exoma es alrededor de 1 a 1.5% del genoma. ¿Y qué es lo que va a detectar un exoma? Pues va a determinar el orden de los componentes básicos del ADN, ¿ok? Los nucleótidos y en el código genético de una persona. Nuevamente aquí tenemos una función general del ADN, como bien hemos estado mencionando a lo largo del transcurso de la clase. Pues de manera breve, el ADN es el que va a almacenar información genética de los organismos, ¿ok? Aquí tenemos en la siguiente presentación un esquema sobre el esquema de doble hélice del ADN. Bien, como podemos ver, aquí tenemos la formación de doble hélice del ADN y como podemos ver, está formada por dos hebras que forman una especie de escalera doble espiral en donde cada escalón es la unión entre el azúcar y un fosfato, ¿ok? Los escalones están constituidos por bases de diferentes aminoácidos, por ejemplo, la adenina, la guanina, la cisteína o tiamina, ¿ok? Y todo esto pues va a ir creando un código único y necesario
para regular el funcionamiento de cada tipo de célula del ser vivo. ¿Ok? Esta parte de este código varía de unas a otras personas, lo que los hace nuevamente, como bien les decía, únicos. ¿Ok? La información guardada del ADN se transcribe en una copia llamada ARN mensajero. Esta copia es leída y traducida por las células para formar las proteínas necesarias para el funcionamiento de nuestro organismo. Muy bien. Muy bien, entonces podemos decir así que la función del ADN pues, es guardar información, así que por lo tanto el ADN también va a controlar procesos químicos que tienen lugar en las células, como por ejemplo el mantenimiento de las características de las células, ¿ok? También de cada especie, porque esta información va traspasando de generación en generación. ¿Y cómo es que se organiza? Pues los cromosomas son paquetes ordenados de ADN, ¿ok? Cada especie tiene un número específico de genes y existen especies que, por ejemplo, con un par de cromosomas, como la hormiga, y hay especies con más de 1000 pares de cromosomas. Bien, aquí tenemos el ARN. Es un ácido nucleico que se va a encargar de trasladar la información genética del ADN con el fin de sintetizar proteínas según las funciones y características que se le vayan indicando. Cabe mencionar que también hay tipos de ARN, ¿ok? Que no es solamente un único tipo de ARN, sino que hay distintos tipos que los voy a ir mencionando en las siguientes diapositivas. Bien, tipos de ARN. Vamos a comenzar con el tipo de ARN mensajero. Primero de ellos, que es el ARN mensajero, él va a poseer el código genético que va a determinar el esquema de los aminoácidos para formar una proteína. Aquí vamos a hacer una breve pausa para explicar estos dos términos. Sé que a lo largo del trayecto de la clase hemos estado mencionando estos dos términos y la mayoría se estarán preguntando qué es y qué funciones tiene cada uno de ellos. Vamos a ir por partes. La proteína, primero que nada, proviene del vocablo griego que significa protos, lo más antiguo, y lo primero. Aunque a lo largo de los años hay distintos autores que han ido bautizando con un sinfín de definiciones al término proteína. La proteína está constituido por cuatro pilares fundamentales, por ejemplo, lo que es el carbono, el oxígeno, hidrógeno y nitrógeno, aunque algunas veces una proteína puede contener fósforo, magnesio, hierro, etcétera. Y bien, una proteína está constituida a base de aminoácidos, ¿ok? Los aminoácidos son moléculas las cuales se van a ir agrupando gracias a los enlaces peptídicos, ¿ok? Gracias al enlace peptídico se van a ir formando lo que son los aminoácidos y entre más número de aminoácidos agrupados, pues van a ir formando una proteína y también van a determinar el nivel biológico, perdón, de una proteína. Por ejemplo, si una proteína tiene bastantes aminoácidos agrupados, pues se va a denominar una proteína de alto valor biológico. Y si esta proteína tiene una deficiencia de aminoácidos, pues su valor biológico va a ser baja. En total existen 20 aminoácidos, que 12 de ellos se sintetizan naturalmente en el cuerpo humano. Y el resto, que son 8, los podemos obtener mediante una alimentación, ya sea que nos estemos alimentando a base de alimentos de origen animal y vegetal. Aunque aquí tiene que haber un balance equilibrado entre el consumo de estas dos fuentes proteicas, que es el animal y la vegetal. Algo también muy importante es que las proteínas van a tener distintas funciones en el cuerpo humano.
primera de ellas es la función enzimática. Por ejemplo, recordemos que una enzima es aquella que va a optimizar los procesos bioquímicos. Un ejemplo que yo les puedo dar claro es que, por ejemplo, yo tengo que hacer sándwiches para todas las personas del mundo. Obviamente, pues voy a tardar años en realizar los sándwiches, pero si yo recibo la ayuda de una enzima promedio, yo ya no voy a tardar años, voy a tardar segundos, solamente en cuestión de segundos. Algunos ejemplos de la proteína en función enzimática pueden ser la enzima amilasa y la enzima peptídica. También tenemos funciones, que es la función estructural, que es la más estándar, que es la que más conocen habitualmente, que es al mantenimiento y al desarrollo de masa muscular. Si una persona realiza actividad física y tiene un consumo adecuado de proteínas, pues va a contribuir al desarrollo y mantenimiento de masa muscular. También tenemos función hormonal, que es la insulina y el glucagón, que ellos van a regular los niveles de glucosa en sangre. También tenemos la función, dentro de la función hormonal tenemos la hormona del crecimiento. También tenemos funciones de defensa. También tenemos proteínas con función de transporte, por ejemplo, la hemoglobina que va a transportar el oxígeno en sangre. Y también tenemos las proteínas con función de reserva. Esas son las funciones que tiene la proteína, que son bastantes, ¿ok? Es una gama muy amplia. Dicho esto, pues vamos a continuar con el ARN de transferencia. Él se va a encargar de llevar los aminoácidos a los ribosomas con el fin de incorporarlos al proceso de síntesis proteica. Asimismo, se va a encargar de codificar la información que posee el ARN mensajero en secuencia de proteínas. Por último, tenemos el ARN ribosómico, que forma parte de los ribosomas y actúa en la actividad enzimática. El mismo se va a encargar de crear los enlaces peptídicos entre los aminoácidos, lo que les mencionaba anteriormente, del polipéptido en el proceso de síntesis de proteína. Entonces podemos deducir las funciones del ARN, que va a transmitir la información codificante del ADN, sirviendo de pauta a la síntesis de proteína. El ARN va a transportar los aminoácidos para la síntesis de proteína y también pues, se va a localizar en los ribosomas para ayudar a leer los ARNs mensajeros y catalizar la síntesis de proteínas. Bien, diferencias entre el ADN y el ARN. El ADN es de cadena doble y el ARN es de cadena simple. La primera diferencia de ellos y es también que la siguiente es que el azúcar que lo componen es diferente. El del ADN es la desoxirribosa y el ARN es la ribosa. En las bases nitrogenadas del ARN va a ser la tiamina que sustituye por uracilo, siendo entonces la adenina, guanina y citosina. Aquí tenemos una imagen de lo que es el ADN y el ARN, como bien mencionamos, que es una capa doble y aquí tenemos una capa simple. Eso nos lleva al dogma central de la biología molecular. El ADN se va a copiar a sí mismo para poder transmitir a la descendencia durante el proceso conocido como replicación. Para poder expresarse es preciso que la información codificada en el mismo se transfiera en el proceso de transcripción. Y la molécula del ARN mensajero posteriormente se va a asociar con un organulo celular, el ribosoma, donde se va a traducir en una molécula proteica. El material genético, como bien sabemos, se encuentra empaquetado en unidades que se llaman cromosomas, las cuales se hacen visibles durante la división celular. En las células eucariotas, como las nuestras, cada cromosoma consiste en una molécula de ADN bicatenario asociado con las proteínas básicas denominadas histonas y con otras proteínas no histónicas. La función de las histonas es constituir el soporte estructural del ADN en una fibra de estructura compleja. ¿Ok?
Como bien sabemos, las células humanas contienen 23 pares de cromosomas en total, de las cuales la mitad procedente son de la madre y la otra mitad del padre. ¿Ok? Del total van a ser 22 pares que se conocen como autosómicos y el último restante es determinante del sexo. Nuevamente aquí tenemos lo que es la definición de los cromosomas. Me parece que nosotros ya la tenemos bastante clara actualmente, por lo que vamos a proceder a la siguiente diapositiva. Aquí tenemos el esquema nuevamente del ARN y del ADN. Bien, aquí tenemos lo que es ADN, su término que es ácido desoxirribonucleico y también con diversas proteínas como las histonas. Aquí tenemos algunos aminoácidos que están constituyendo lo que es el ADN y que van a contribuir a la síntesis proteica. Todos los seres vivos contienen un número de cromosomas específicos para su especie en el interior de su célula. Esto se conoce como una dotación cromosómica y va a regular las características y el funcionamiento de los individuos de una misma especie. Como por ejemplo, en el caso de las células procariotas, los cromosomas se van a encontrar dispersos en el citoplasma. Y en el caso de las células eucariotas, los cromosomas se encuentran en el interior del núcleo celular en forma de cromatina. Y esto está asociado con el ADN y el ARN, que tiene apariencia de hilos delgados y enmarañados. Entonces, los gametos o las células sexuales no tienen una carga cromosómica completa. De hecho, son las únicas células humanas así. Estos solo tienen la mitad de cromosomas y cuando dos de ellas se unen, que es el óvulo y el espermatozoide, respectivamente, las células resultantes pasan a tener una carga cromosómica completa heredada en partes iguales por ambos padres. Veremos aquí los tipos de cromosomas. Los hemos estado mencionando también a lo largo de las presentaciones, así que vamos a ver su clasificación. Claro que hay una clasificación de cada uno de ellos. En esta oportunidad, pues vamos a nombrarlos, a clasificarlos según sus tres criterios, ¿ok? De acuerdo a la posición del centrómero, según su forma y su función. Tenemos al telocéntrico, que es aquel que su centrómero se va a encontrar ubicado en uno de sus extremos y por ende el cromosoma va a tener solamente un brazo. Seguido de eso tenemos lo que es el acrocéntrico, cuyo aquel centrómero va a estar ubicado mucho más cerca del telómero del otro y por ende el cromosoma va a tener un brazo muy corto y otro muy largo. Aquí podemos ver los dos tipos de brazo, que es el muy corto y el muy largo. Son los dos tipos. Y podemos ver que el centrómero está mucho más cerca del telómero, que está aquí. Tenemos la siguiente clasificación del cromosoma, que es el submetacéntrico, que es aquel cuyo centrómero va a estar ubicado muy cerca del centro del mismo, por lo que ligeramente va a estar más próximo a un extremo que al otro. Aquí tenemos una imagen de él. Podemos ver los brazos, los dos tipos de brazos. Podemos ver un brazo más largo y un brazo más corto. También tenemos lo que es el metacéntrico, que es aquel cuyo centrómero está ubicado exactamente en el centro del cromosoma. Y va a formar dos brazos de una longitud igual. También tenemos lo que es los tipos de forma de los cromosomas, porque tenemos lineales y circulares. Los lineales son aquellos que van a contener cadenas lineales del ADN que se ordenan en pares dentro de las células. La mayoría de los cromosomas de las células eucariotas son de este tipo. Y eso nos lleva a la siguiente clasificación, que son los circulares. Por ejemplo, los circulares van a constar de una molécula de ADN circular y algunas proteínas asociadas.
Son más pequeños que los cromosomas lineales y se encuentran en los organismos procariontes y en las mitocondrias y los cloroplastos del organismo eucariota. Bien, en los tipos de cromosomas, según su función, podemos encontrar a los somáticos, también llamados autosómicos o autosomas. Estos cromosomas somáticos no están involucrados directamente en la determinación del sexo de los individuos, pero sí están involucrados en la determinación de los rasgos físicos visibles del individuo. Por ejemplo, la estatura, el tono de piel y el cabello, los ojos, etcétera. También podemos decir que estos cromosomas somáticos principalmente se encuentran en el núcleo celular y ellos van a llevar la información genética codificada para determinar los rasgos físicos de la persona. En los cromosomas sexuales, también llamados heterocromosomas o alosomas, son aquellos que se van a encargar de determinar el sexo de los individuos. Algo muy curioso que en el caso del hombre, los espermatozoides van a presentar el 50% de los cromosomas X y el otro 50% de cromosomas Y. Bien, estas células van a estar pertenecientes al testículo del hombre. Mientras tanto que en la mujer, las células pertenecientes al ovario van a contener los cromosomas XX, ¿ok? Doble X. Este diafragma nos va a explicar y va a demostrar cómo se hereda el sexo, puesto que los óvulos contienen un cromosoma X y la mitad de los espermatozoides contienen un cromosoma X y la otra mitad Y. La fertilización, el óvulo puede unirse con un espermatozoide de X o un espermatozoide de Y, puesto que hay un número igual de espermatozoides de X y de Y, y el feto tiene las mismas probabilidades de ser hombre o mujer. Como apartado final, nuevamente se muestra la categoría de los cromosomas en esta imagen en base a la posición del centrómero. Aquí tenemos los 4 tipos de cromosomas que vimos a lo largo de la clase, cómo se caracteriza de unos a los otros, cómo se van diferenciando. Y también cabe resaltar que es importante identificar cada uno de ellos. Aquí nuevamente en la siguiente diapositiva muestro yo mis referencias en cuál yo me basé para realizar la presente presentación. Que la tenemos aquí y de mi parte sería todo. Nos vemos en la siguiente clase, chicos. Gracias.